Tema, pero ya saludamos a Cecilia Todesca, que está en comunicación con nosotros. Todesca, muy buenas noches, gracias por el contacto y por el tiempo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿está el gobierno pensando una salida de la poscuarentena y de la pospandemia? ¿Son lo mismo esas dos situaciones? Y en caso de no serlo, ¿cuáles son las diferencias? Post-cuarentena, post-pandemia. Bueno, esto es una transición. Es una transición donde las observaciones que se hacen sobre lo sanitario tienen un correlato en los instrumentos que el sector público hace para tanto el sostén de los ingresos de las familias y la continuidad de las empresas en los momentos de cuarentena, y luego estos instrumentos deberían ir evolucionando de manera tal de acompañar la salida de la cuarentena y la pospandemia, digamos, en la recuperación plena de los actores económicos, sea cual sea su forma. En lugar de pagar salarios, doy un ejemplo específico para que se entienda, en lugar de pagar una parte de los salarios del sector privado, por ejemplo, uno puede virar hacia un crédito para capital de trabajo, porque es posible que, habiendo recuperado una parte de su funcionalidad, los empresarios no necesiten que se les pague los salarios a sus trabajadores, pero sí necesiten tener capital de trabajo porque vienen de vender menos, de una rueda de negocios más acotada. Así que los instrumentos de sostén económico y social van acompañando la dinámica sanitaria. Todesca, respecto a esto, pregunto algo que estamos arrastrando desde el comienzo del programa. Cuando uno ve los paquetes, hay como dos discursos, ¿no? Uno es que el gobierno está gastando mucho, emitiendo mucho, eso se puede espiralizar y llevar a una inflación descontrolada. Y otro que el gobierno está gastando poco y que tiene que ver con... Por ejemplo, no mostraba el gráfico yo, pero mostraba los datos, contaba los datos de cuánto está gastando, por ejemplo, Brasil, que entiendo que está gastando por el doble que nosotros. ¿Está gastando poco? ¿Puede gastar más la Argentina en una situación como la que está? Nosotros estamos utilizando el financiamiento que tenemos disponible y creemos que las herramientas que pusimos en juego son buenas herramientas y vienen dando buenos resultados. Las comparaciones internacionales son un poco engañosas, o pueden serlo. Por un lado, porque algunas usan datos anuales, que como bien explicó el ministro Guzmán varias veces, nuestros datos no son anuales. Nosotros los datos que vamos publicando de costo fiscal de medidas en forma directa e indirecta son a medida que vamos gastando el dinero. ¿Se entiende? Entonces habrá que ver para diciembre de este año cuánto será en proporción del PIB, por ejemplo, el gasto asociado a COVID. Ese por un lado. Por el otro lado, la Argentina no es un caso muy típico en América Latina, porque el sistema de seguridad social en Argentina está bastante más extendido que en el resto de nuestros países vecinos. Nosotros tenemos una cobertura en la niñez de carácter casi universal a través de la AUH y también de las asignaciones familiares y los descuentos en el impuesto a las ganancias. Y tenemos entre los adultos mayores también una proporción de personas jubiladas que arrima al 97% de la gente en edad de jubilarse. Esas son dos características que no son el promedio en América Latina. De modo tal que ahí también las comparaciones entre un paquete de ayuda y otro, bueno, habrá que verlas, porque hay que ver cuál es el piso del cual se parte. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Pensaba en algunos programas sociales muy extendidos en Brasil, pero es cierto que el nivel de contención social es incomparable con el nuestro. Ahora, cuando seguimos hablando de contención, cuando hablamos de actividad económica, porque yo la escuché a usted en un reportaje decir la gente necesita un trabajo digno, no que le tiren plata de, no recuerdo si es a través de bazucas o de aviones o un helicóptero, efectivamente, el medio logístico me faltaba. Ahora, hoy es muy difícil, por supuesto, generar empleo, de hecho el desafío es que no se pierda. Después, cuando la cosa se normalice más o menos, ¿el Estado va a tener un rol de dinamizador a través de créditos, por ejemplo, para el sector privado? Sí, por supuesto. Eso nosotros ya lo hemos desplegado. Nosotros desde el 20 de marzo hasta los primeros días de
julio, que son los últimos datos que tenemos, se han inyectado 350.000 millones de pesos en créditos a tasa 24, a menos tasa y a tasa cero, y en varios casos no solo con subsidio de tasa, sino con garantía estatal. Eso, para darse una idea del número, es 1.4 del PIB en 4 meses. Eso es en el medio de la pandemia. Nosotros, cuando hayamos superado esta situación tan extrema que estamos transitando, vamos a seguir apoyando el crédito productivo, porque es impensable poner en el centro de la escena la producción y el trabajo y no acompañar esto con el crédito que siempre es necesario para desarrollar una actividad productiva. Y de hecho la Argentina tiene una relación de préstamos PIB bajísima. Ahí otra vez, en la comparación regional, nosotros seríamos un caso totalmente atípico, pero por la negativa. Apenas tenemos unos, no sé, creo que al final del gobierno de Macri llegamos a 8 puntos de crédito sobre PIB. En el mejor momento del gobierno anterior tocamos en algún momento el 16, que sigue siendo bajísimo. Nuestros vecinos tienen relaciones del 40 y el 60% de crédito sobre PIB. Así que hay mucho para hacer por el lado del crédito. Crédito para la producción, muchísimo. Noelia Barral Grijera. También pensando en las discusiones de la pospandemia, se ha hablado mucho de este proyecto de ley que aún no ha sido presentado respecto de gravar por única vez a las grandes fortunas en la Argentina. Pero más allá de esto, me interesaría saber si el gobierno tiene alguna otra iniciativa que no sea por única vez, que sea algo sostenible, que apunte a una redistribución fuerte. El presidente Alberto Fernández habló el 9 de julio de un país muy desigual, un país injusto, un país que debería tender hacia una igualdad y a una justicia mayor, pero quisiera saber cuáles son los planes justamente para lograr ese objetivo. Ahí vamos a necesitar varias herramientas. Algunas reformas al esquema tributario ya están bajo estudio. Yo no estoy en condiciones de dar en este momento detalles de ellos, pero hay por lo menos 2 grupos en paralelo trabajando sobre este tema. Hay que entender también que en momentos de tanta inestabilidad es muy difícil presentar una reforma tributaria general completa, porque la economía está funcionando de una manera muy compleja en este momento y la salida de la pandemia, de hecho, va a arrastrar grandes cambios en la composición de la producción y también del consumo. Así que yo creo que ahí habría que ser un poco cauto. Pero después hay otras herramientas que uno puede usar para tratar de redistribuir el ingreso de una manera un poco más equitativa, entendiendo esto siempre como un proceso que no se va a dar de un día para el otro. Sin embargo, hay instrumentos que la Argentina puso en juego que generaron una gran distribución del ingreso. El AUH en su momento, la asignación universal por hijo, también las moratorias para los jubilados y su impacto sobre el colectivo de las mujeres. Así que hay muchas herramientas que uno puede utilizar para recircular el dinero, incluso estudiar algunas cosas que uno tiene en marcha y que no están dando resultados. Es una discusión que se está dando en todo el mundo. También tiene, y yo suelo aclararlo porque me parece importante tomarlo en cuenta, entre los países en desarrollo hay una disputa para atraer las inversiones y esa atracción de inversiones suele estar basada en 3 cosas: bajar los impuestos, reducir los derechos en el trabajo y dar condiciones para empeorar el medio ambiente sin que nadie te haga nada. Es una competencia tremenda, es una competencia que genera mayor inequidad y sin embargo es una competencia absolutamente cierta. De modo tal que la Argentina tiene que avanzar en un esquema tributario mejor, donde se pueda redistribuir el ingreso, y la Argentina es un buen ejemplo en general de estas cosas, pero hay que saber que hay límites a esas iniciativas, sobre todo porque el capital fluye libremente, o dicho de otro modo, algunos impuestos hay que ponerlos de forma global para que funcionen. ¿Me explico? Sí, sí, absolutamente. Porque si no, es muy fácil. De hecho, en el gobierno anterior se dio una disputa entre una empresa en particular y el expresidente respecto de algunas cuestiones tributarias, y el empresario en cuestión respondió: no te preocupes, me voy a Uruguay. Bueno, digamos, y lo digo como un ejemplo pedestre, pero la verdad es que la discusión es un poco esa también. Por eso la cuestión de la región también es importante. Es importante notar que nosotros tenemos que hablar con nuestros vecinos y ponernos de acuerdo en un conjunto de cosas para hacer de esta región una región productiva.
Ahora, este es el diagnóstico y el problema al que se enfrenta la Argentina por las particularidades que tienen los países vecinos. Hecho el diagnóstico y conociendo el problema, ¿hay un atisbo de solución o es un, no lo digo por supuesto por el gobierno nacional, pero lo digo ya como la Argentina toda, un gran, enorme y permanente vamos viendo en loop hasta que ocurra alguna cuestión extraordinaria? ¿Respecto a qué en particular? A No estas entendí la diferencias pregunta. comparativas, estas desventajas comparativas que van a permanecer en los próximos años que tiene la Argentina con Brasil, con Uruguay, con Chile. No, yo creo que hay muchas cosas para discutir en las distintas esferas. De hecho, en el G20 hay todo un grupo que discute, en la OECD también, la cuestión tributaria. Después, por supuesto, nosotros tenemos que tener confianza en nuestro propio esquema. Por ejemplo, nosotros no creemos que uno genera más trabajo bajándole los impuestos al trabajo. De hecho, los dos momentos en la Argentina donde eso, de la historia reciente, donde eso se hizo, que fueron durante la convertibilidad y durante el gobierno de Macri, en realidad el empleo en relación de dependencia del sector privado cayó. Así que no creemos que esa sea la vía a la que hay que ir. De hecho, venimos a contrapelo de esa receta. Yo lo que digo es que esa receta a contrapelo tiene algunos límites y hay que estudiarlos bien y ser inteligente, nada más. No va a ser el parche, por decirlo Claro. en idioma cotidiano. Cecilia, estamos hablando mucho de diálogo, de consenso, de intentar justamente abrir esos puentes. Acabamos de contar recién el comunicado de Juntos por el Cambio, informando que no quieren participar de la reunión a las que los convocó mañana el presidente Alberto Fernández, que quieren una reunión a solas. ¿Hay respuesta del gobierno frente a este rechazo? No, yo no tengo conocimiento, no sabía que habían salido con este comunicado. Bueno, supongo que habrá una instancia más de diálogo para ver cuál es el formato de las reuniones. No, es imposible en una situación como esta no tener un diálogo franco y constructivo con la oposición. Primero porque todos tenemos ideas y podemos colaborar y acercar una idea que sea superadora de aquella que se está discutiendo. Y segundo, me parece porque toda la sociedad está en una situación de mucha vulnerabilidad y de mucha angustia. Me parece que todos los dirigentes políticos tienen que asumir su rol y colaborar en las estrategias de salida. Todesca, gracias por el contacto y por el tiempo, ha sido muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Cecilia Todesca Bocco, uno de los cerebros económicos que tiene Alberto Fernández en el gobierno nacional, tal en su cargo de vicejefa de gabinete y bueno, y parte del gabinete económico del presidente Alberto Fernández.